se trata de un punto de contacto aquí físico entre gobierno y un sector particular de interés, generalmente compuesto por ingenieros y ingenieras, en esta actividad, en este día. Esos puntos de contacto físicos tienen un punto de encuentro o de desencuentro en relación al programa de gobierno. Yo creo que el programa de gobierno que se transforma de acuerdo a la ley, y en eso estamos en este momento, en plan de desarrollo, es el eje central que mide las opciones, las posibilidades o, digamos, en cierta forma, las transformaciones. Yo no soy de la idea que un gobierno que se ha propuesto el cambio del país sea cooptable, es decir, que termina siendo lo mismo. Ese no es el sentido de lo que estamos haciendo ni proponiendo. Es lógico en cualquier sociedad que se mueve entre la inercia y el cambio, son dos fuerzas físicas indudables, hasta en lo inerte existen, más en lo vivo. La inercia y el cambio están en tensión. Indudablemente todo organismo vivo, toda sociedad está cruzada por la fuerza de la inercia. Es la más fácil, es la dominante incluso, es la que siempre predomina, siempre con relativos momentos de ruptura. Y el cambio es lo que permite que si esa inercia lleva a la muerte, a eso Freud le llamaba la pulsión de la muerte, que también todo ser vivo tiene en su interior, es el cambio lo que permite las rupturas para mantener la vida y sobrevivir. Inercia y cambio, por tanto, están siempre presentes en cualquier tipo de organización, en cualquier persona, incluso en su interior, más en un gobierno, más en una sociedad, más en el mundo. Aquí un poquito podría llevarnos a un punto de relativa claridad saber si estamos viviendo un momento en el mundo de la inercia o un momento del cambio. Es decir, si estamos viviendo tiempos de paradigma, de un cambio del paradigma o el mantenimiento del existente. Porque eso determinaría las decisiones. ¿Estamos en un momento de cambio y ruptura de los paradigmas o estamos en un momento de continuidad de los que ya vienen? Si es lo primero, este gobierno que encabezo tiene una pertinencia histórica. Va a servir para algo, va a hacer transitar hacia unas transformaciones. Si es lo segundo y estamos en un momento de inercia, este gobierno terminará revirtiéndose. En algunas discusiones, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, y lo traigo a cuento porque fue un desencuentro con la Cámara, nos planteamos el tema de construir el metro. Ya venía siendo discutido desde hace mucho tiempo, pero en mi gobierno bogotano se presentaron los estudios de diseño de un metro subterráneo que costó un dinero. Se logró, las empresas de ingeniería que participaron en ello, una colombiana, Cano, ya no recuerdo bien el nombre exacto. ¿Cómo? Bueno, los nombres es lo de menos, varias empresas europeas, de acuerdo a la metodología del Banco Mundial, que nosotros acatamos, aceptamos, yo no sé si ese fue el error. El metro, las empresas presentaron en su momento, en tiempo, modo y lugar, es decir, cumplieron con exactitud el contrato. El estudio fase 3 de diseños que llamamos nosotros y que bajo la metodología del Banco Mundial se llamaban estudios de ingeniería básica avanzada, que permitía el comienzo de una licitación para construir y desligamos diseño de construcción. Empresas de diseño de empresas de construcción.
Bueno, a la fecha, variado el proyecto, que era la principal obra de ingeniería de Colombia, quizás desde los tiempos del Canal de Panamá, pasados ya 8 años más, casi 9 años, no conocemos el estudio y diseño del otro proyecto. Simplemente se suspendió. Simplemente no era del agrado en ciertas capas de la vida política el que Bogotá tuviera un metro subterráneo. Afectaba intereses, no era un problema simplemente técnico, no lo era financiero en ese momento. Colombia podía sustentar la financiación de ese proyecto. Afectaba unos intereses, una inercia, y era el cambio del modo de transporte fundamental de los ciudadanos y ciudadanas en Bogotá, la capital, una ciudad de 8 millones de habitantes, que se sigue moviendo hoy a partir de un modo de transporte específico que es el bus a diésel. Grandes, eso sí, pero ineficaces. Y esto viene a cuento ahora porque no solamente tenemos que decir que todavía no hemos recibido el estudio de diseño de ese segundo proyecto, que es el metro elevado, más débil, menos importante que el primero, sino que las circunstancias económicas han variado de tal manera que miren la oportunidad perdida. El proyecto de 7.000 millones de dólares en ese entonces costaba 14 billones de pesos. Y el proyecto, que todavía no sabemos cuánto vale, si fuese de 7.000 millones de dólares ahora, cuesta 35 billones de pesos. De 14 a 35. Una oportunidad económica perdida definitivamente. Todo por no generar el cambio cuando tocaba y por quedarse en la inercia. Bonito sería saber en el juego, y nos corresponde ahora a nosotros, ya no como alcaldía, sino como gobierno nacional, saber cómo puede encajar ahora un proyecto de 35 billones de pesos en una estructura económica y financiera actual indudablemente más débil que la que teníamos en el año 2013-2014. Esa decisión de mantener la inercia y no producir el cambio en aquel entonces, ¿cuánto le cuesta hoy al país? Tiene que ver con esto de si estamos en la inercia. El gobierno de Bogotá Humana se estrelló con la inercia nacional. No existe de aquel entonces que me invitaron ustedes a un foro de estos, pero como alcalde, no recuerdo la fecha exacta, y que hablamos del tránsito hacia la infraestructura férrea en la ciudad de Bogotá, todas las troncales de tranvías, la primera línea del metro de Bogotá, una inversión que podía sumar de 11.000 a 12.000 millones de dólares en ese entonces. Hoy no existe un metro, no solo el metro, sino un metro físico de línea férrea en uso en la ciudad de Bogotá, ni un metro. Para no confundirlo con la primera línea del metro, ni un kilómetro. Y yo creo que esa es una de las circunstancias que debería llamarnos a una evaluación de lo que sucede en el país, en términos de infraestructura y sobre todo en términos del cambio del paradigma. Porque si eso es simplemente una inercia que nos mantiene en viejas tecnologías, el país no está avanzando, se está atrasando. Y voy a intentar explicar esto, ojalá con la brevedad del tiempo para no quitarles demasiado. Si vamos un poquito a la teoría antes de pensar en el programa de gobierno, que es el punto de contacto y el diálogo que se puede establecer entre ustedes y nosotros. Se ha venido definiendo, digamos, como fases de la historia de esta forma de producir histórica que es el capitalismo y la industrialización,
que lleva aparejado una serie de fases a las cuales se les llama revolución, palabra que se utiliza ahora muy comúnmente. La primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución, y se habla de la cuarta. Mirado teóricamente, esto no es unas fases definidas por economistas, sino por bestsellers de la organización empresarial, que llegan a hablar de la cuarta revolución industrial. Mirado eso un poco más teóricamente, más profundamente, y aquí voy a remitirme a un señor que se llama Rifkin, norteamericano, Jeremy Rifkin. Él dice es una completa equivocación, porque esta definición de fases que llevan hasta la cuarta revolución industrial olvida un elemento fundamental para definir una fase de otra, es decir, un cambio de paradigma de otro. Y por eso la pertinencia de esto que estoy hablando. Dice Rifkin, es que no tiene en cuenta el modo de energía utilizado. El modo de energía utilizado cambiaría la definición de fases de los procesos industriales y productivos del mundo contemporáneo. La tesis de Rifkin es que las fases están definidas por una articulación específica entre un modo de energía y un modo de comunicación. Y así cambia un poco el panorama, no por los números, no por si son 4 o 3 o cosas por el estilo, sino por los paradigmas cambiantes en las estructuras económicas y productivas del mundo contemporáneo. Por ejemplo, sí, teníamos un modo de energía, el vapor de agua al inicio, y un modo de comunicación que surge de la imprenta, los libros, la prensa escrita, etcétera, allá en los inicios de la revolución industrial y durante una buena parte de ella. Es un modo específico que ya no volverá, imprenta y vapor de agua. Y fue sustituido por otro, un cambio de paradigma. Quien se hubiera quedado en el primero y no hubiera avanzado al segundo, se hubiera quedado del desarrollo que llamamos desarrollo o progreso, entre comillas, de la humanidad. Hubiera quedado en el atraso. Las empresas que se hubieran fundado allí y no hubieran dado el salto, hubieran desaparecido, como desaparecieron seguramente muchísimas en ese entretanto. Porque el segundo modo, la segunda forma de articulación entre un modo de energía y un modo de comunicación diferentes, surge cuando tenemos el teléfono, el telégrafo, otra forma de comunicación diferente a la imprenta, y un modo de energía basado en el petróleo, en el carbón y el petróleo, que llamamos las energías fósiles. No hace mucho lo hemos vivido, quizás lo estamos viviendo. El teléfono, el telégrafo, allí el ferrocarril apareció con mucha fuerza, el ferrocarril con la locomotora basada en el carbón, después en el diésel, el petróleo. El mundo del siglo XX es un ejemplo de este tipo de paradigma. Allí han surgido empresas, allí han surgido formas de geopolítica. El petróleo y el carbón, por tanto, se volvieron fundamentales. Y la locomoción, el modo de energía, impulsó la productividad en términos de velocidad. Llámese la velocidad de un carro, llámese la velocidad de una máquina, en forma sustancial, aumentando la riqueza acumulada del mundo y sus formas de distribución y de repartición desiguales también en el mundo. Ahora estamos en otro. Ahora se percibe, y aquí la importancia de lo que quiero dialogar con ustedes, una tercera fase. ¿Será cierta? ¿Nos mantenemos mejor en la segunda?
en el carbón, en el petróleo, en la velocidad que generan, en las formas de comunicación que tienen, ligados a la vieja telefonía, incluso al telégrafo, un poco más modernos. O pasamos con decisión a entrar a una tercera fase que tiene un paradigma completamente diferente. Bueno, sigue siendo el capitalismo. Es un modo de energía que llamamos ahora limpias, es decir, que nada tiene que ver con el carbón y el petróleo.